Me pauso. Ahí está grabando. Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén escuchando. Un verdadero gusto, honor tener en este espacio de charla de libertad de expresión al maestro Jesús Escobar Tobar. Muy buenas tardes, mi querido maestro don Jesús. ¿Cómo le va? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, que Israel, de verdad honrado completamente que me hayas invitado, que me hayas dado la oportunidad de platicar con tu audiencia y feliz de compartir contigo, por supuesto. No, al contrario, créame, lo seguimos desde la icónica, histórica Radio Red. Mm, En esos momentos de la radio tan interesantes y bueno, pues estando aquí al pendiente también del trabajo que está realizando en redes sociales, en su plataforma de YouTube, en Jesús Escobar Tobar, www.youtube Jesús Escobar Tobar, para que lo sigan claro. al maestro, que bueno, para entrar en materia, maestro, darle a esto que es la información. ¿Cómo ve usted este final de sexenio? ¿Cómo lo estamos viviendo en el país por estas condiciones que está dando el presidente López Obrador en presentar, pues ya a partir del 5 de febrero, un paquete de reformas muy ambiciosas con las que podemos estar de acuerdo la mayoría, pero parece que algunos siguen sin entender, que no entienden, pero en esta visión, en esta amplitud que usted puede compartirnos, ¿qué opina de este cierre de sexenio, maestro? Es un cierre bastante, pero bastante movido, que fíjate, yo platicaba con diversas personas, incluso lo manifestábamos en el canal de tu servidor, efectivamente. ¿Y qué esperábamos en realidad? ¿No? ¿Qué esperábamos? Porque a final de cuentas, la personalidad de Andrés Manuel López Obrador así es. No iba a ser lo mismo que Peña Nieto, no iba a ser lo mismo que Calderón, quienes faltando 3 meses se echaron a la hamaca, desaparecieron completamente del escenario público. No, Andrés Manuel López Obrador iba a terminar a tambor batiente. Esa es una realidad. Y si partimos de lo que tú muy bien señalas, que desde hace ya bastantes meses el presidente había puesto sobre la mesa la discusión del llamado Plan C en el aspecto electoral, era un hecho que después de las elecciones iba a tomar un mayor protagonismo dependiendo del resultado de las mismas. Al momento de que la gente sale a votar mayoritariamente por el propio Plan C y mayoritariamente por Claudia Sheinbaum de una manera contundente, porque estamos hablando de una ventaja de 2-1 sobre la candidata de la oposición. No quedaba de otra más que cerrar con este ritmo, más que cerrar con este tono, porque había que asumir esa responsabilidad de aprobar la reforma eje de todo lo que se viene para el próximo sexenio, que es la reforma judicial. Una reforma judicial que sin duda alguna no es perfecto, eso hay que decirlo muy en claro, no va a ser la panacea en la solución de los problemas en materia de impartición de la justicia, pero que tiene diversos componentes que la hacen necesaria para todo lo demás. ¿Por qué? Porque tú no puedes llevar a cabo cambios en la Procuración de Justicia si la Suprema Corte continúa tomada por este grupo que se enquistó desde hace muchos años. Tú no puedes llevar a cabo cambios en materia de litio si este grupo sigue ahí. Tú no puedes llevar a cabo cambios en materia eléctrica si este grupo sigue ahí. Es decir, era necesaria políticamente hablando la reforma judicial. Y yo creo que ese es uno de los puntos que de repente se ha dejado de lado en esa discusión, el componente político. Se ha querido centrar solamente en lo jurídico, cuando en realidad el punto esencial es la política. Y en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador entendió que él era el que tenía que cargar con esa responsabilidad. Es cierto, me parece que de manera equivocada algunos legisladores, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, hablaron de un regalo al presidente y eso se utilizó para dar una connotación negativa por parte de la oposición y de los medios de comunicación. En realidad, más allá de un regalo, me parece que es parte de la labor precisamente que está desarrollando el propio Andrés Manuel López Obrador de asumir la responsabilidad, de asumir el costo como tal de una reforma que él sabía perfectamente que iba a generar este tipo de reacciones. Entonces, ya con ese escenario plenamente puesto sobre la mesa, el cierre de sexenio iba a ser verdaderamente dinámico, político, polémico, fuerte, intenso, como lo estamos viendo en este momento, y que yo creo, querido, me parece que termino con lo primero que te dije. ¿Qué esperábamos? Estamos hablando del político, un político que marcó un antes y un después en la historia de este país y que difícilmente se iba a retirar del escenario de una manera
tranquila o sosegada. Iba a ser de una manera como es él, como es su personalidad y sobre todo por las necesidades, por supuesto, que acabamos de compartir de la propia reforma judicial, ¿no? En este orden de ideas, maestro, efectivamente creo que se va a hablar muchos años de Andrés Manuel López Obrador, sin duda. Yo lo percibo en ese sentido, pero también llega Claudia Sheinbaum Pardo en un entorno político complejo, y esta es una pregunta del millón, casi, casi de sacar la bola de cristal, ¿no? Porque ¿cómo va a iniciar su gobierno? Generalmente los gobiernos modernos tienen esa meta estadounidense de los 100 primeros días, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo visualiza usted a la doctora Sheinbaum que si va a continuar con las mañaneras, con esa comunicación tan intensa con los medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales? Pero en qué formato y además el estilo de gobernar de la doctora. ¿Cómo lo visualiza usted, mi querido maestro Jesús Escobar Tobar? Va a ser un inicio fuerte, va a ser un inicio también muy dinámico. Así, a ver, son dos personalidades diferentes, por supuesto. Claudia Sheinbaum ha sido definida como la izquierda con Excel por esta propia personalidad que tiene, más académica, más intelectual, más científica, a final de cuentas, con un tono, un trato distinto al de Andrés Manuel. No es alguien a la que le gusta entrar a la grilla política, a la discusión política, que es algo en lo que Andrés Manuel se mueve como pez en el agua. Ella siempre, desde que era jefa de gobierno, incluso alcaldesa, se mantuvo un poco alejada de todo ese escenario y aparecía más que nada para hablar o debatir desde un punto de vista científico, desde un punto de vista más de números, más de hechos como tal. Entonces me parece que veremos unas mañaneras diferentes a las que hemos venido observando en los últimos tiempos, pero sin duda que la mañanera tendrá que seguir jugando un papel fundamental en materia de información. Esa información que le permitió precisamente al anterior gobierno, bueno, al gobierno todavía de Andrés Manuel, contrarrestar la narrativa de los medios hegemónicos y tomar el control de la agenda. Porque parte esencial, querido, de lo que será el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum pasa por el control de la narrativa. Y eso es algo que Andrés Manuel está heredando a la propia Claudia. Ese control de la narrativa que ella tendrá, por supuesto, que mantener y profundizar para poder contrarrestar lo que se le viene, porque no va a ser fácil. Las campañas en su contra ya se están planeando, ya se están ejecutando algunas de ellas, haciéndola parecer como que es una persona débil, como que es una persona que no tiene independencia de Andrés Manuel, que va a estar sometida, que va a ser una especie de maximato, lo que vamos a ver a continuación. Y por lo mismo es fundamental que ella tenga su propia salida, tenga su propia voz para poder dar a conocer sus propios ejercicios del poder, porque como diría el maestro Cosío Villegas, el personalísimo estilo de gobernar es fundamental en este tipo de momentos, porque es cierto, representan un mismo movimiento, hay una continuidad del mismo. Por eso es que, al contrario a lo que muchos, perdón que lo diga así, corifeos de la oposición quieren que se peleen, no se van a pelear. ¿Por qué? Porque forman parte de una misma comunidad, de un mismo movimiento, de una misma idea. Sí van a ejercer el poder de manera diferente. Y eso me parece que es lo que Claudia empezará a mostrar a partir del día 1. Eso estoy plenamente seguro. Ella va a mostrar su propia personalidad, su propio manejo de los temas, su propio manejo de los problemas, y lo veremos de inmediato con el mismo gabinete que está a su alrededor. Sí, muchos obradoristas, pero que de una u otra manera, en este sexenio que está por concluir, era Andrés Manuel el que asumía el reto, era Andrés Manuel el que ponía el pecho. Por lo tanto, la personalidad de muchos de ellos no es que fuera apocada, sino más bien dicho, estaba fuera de los reflectores. Pero veremos un Marcelo Ebrard muy activo en economía, veremos una Rosicela Rodríguez activa desde su propia personalidad en la Secretaría de Gobernación, veremos a un Juan Ramón de la Fuente también muy movido desde la Cancillería de nuestro país, un Rogelio Ramírez de la O manteniendo el perfil que hasta ahora ha hecho, por supuesto, porque a final de cuentas, y perdón que suene repetitivo, esta reforma te trae cierta, yo no sé si llamarlo incomodidad, pero sí es una reconfiguración del poder como tal, que genera, por supuesto, una reacción del poder económico. Y como tal, Claudia tendrá que dialogar con ese poder económico, tendrá que llegar a acuerdo con ese poder económico, ya de una posición muy diferente, muy, pero muy diferente
en donde ese poder económico ya no tendrá bajo su control a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, me parece que desde el primer momento Claudia Sheinbaum comenzará a darle esa continuidad a la cuarta transformación, porque además de todo, no tiene mucho tiempo que perder, esa es la verdad de las cosas. A diferencia del sexenio de Andrés Manuel, entramos a un momento económico nada fácil en materia internacional y en donde México va a jugar un papel protagónico con el famoso Nearshoring y en donde la propia Claudia ha marcado sus principales metas y derroteros para ir creciendo lo más pronto posible en un estado de prosperidad en donde no se olvide, por supuesto, las clases más populares, que son las que están ahí jugando un papel fuerte, fundamental para el movimiento Morena, pero también empezar a generar esa riqueza que hoy por hoy hace falta para continuar, por supuesto, y llevar a la cuarta transformación a ese famoso segundo piso que tanto se ha valorado. Entonces, yo sí creo que van a ser desde el día uno una intensidad muy particular de este gobierno, por lo que deje el anterior, por sus propios retos y que nos dará sin duda alguna la posibilidad de medir realmente las capacidades ya a nivel presidencial en la ejecución de la propia Claudia Sheinbaum. Habrá gente, por supuesto, que esté nostálgica, que esté triste, porque ya no veremos a un Andrés Manuel en las mañaneras que siempre, por supuesto, tiene, insisto, él marcó un antes y un después y eso no se lo va a poder quitar nadie, pero veremos a otro tipo, a otra forma de la izquierda misma o de un concepto diferente de lo que es el llamado humanismo, haciendo las cosas. Y me parece que va a ser una etapa muy interesante de analizar desde el punto de vista académico, del punto de vista periodístico, del punto de vista comunicacional, pero también desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la población, una población que está inmersa ya en la democracia, que cada día se politiza más y que está lista también para asumir ese papel de exigir, de demandar y de cuestionar en todos los sentidos, ¿no? Es bien interesante esto que menciona y un pequeño apunte ahí, maestro, si me lo permite. Ayer fui al centro de la Ciudad de México. Ya ve que ahorita todavía con los niños ahí entrando a la escuela y los útiles y que falta algo. Bueno, en estos puestos de banderas, en estos carritos donde se colocan en el mes patrio, vendían playeras de Andrés Manuel López Obrador, pero me llamó mucho la atención la connotación que tenía Andrés Manuel vestido como una especie de caballero mexica y con un quetzalcóatl, ¿no? En la parte de atrás. Y es bien interesante porque es un diseño que obviamente, pues el presidente no es una marca registrada hasta el momento. Sin embargo, pues la gente lo percibe en este tipo de diseños y en ese sentido, la oposición está muy disminuida, por decirlo de alguna manera. ¿Podrían levantarse de la lona? ¿Se mantendrán en este tenor político o cambiarán o definitivamente van a mantenerse litigando y haciendo este uso de los medios de comunicación, especialmente del tema digital, maestro? ¿Usted qué opina en este aspecto? Mira, yo creo que la oposición tenemos que dividirla, es decir, ¿quién será la verdadera oposición de Claudia Sheinbaum? Me queda claro que no va a ser ni el PAN ni el PRI. El PAN y el PRI están en la lona y no solamente por el crecimiento de Morena, sino por sus propios errores y sus propios problemas internos. Son partidos hoy por hoy ya muy debilitados por esas fracturas. En el PRI, por ejemplo, esta decisión de línea de tumbar la reelección de Alejandro Moreno viene a poner sobre la mesa el futuro de un liderazgo que es cuestionado por los propios priistas, pero que a final de cuentas Alejandro Moreno mantiene, por supuesto, ese control porque les ha prometido ganancias y el PRI ya no le interesa ser un partido que gobierne, es un partido que buscará ser bisagra para sacar el mayor rédito, es decir, continuar haciendo de la política un negocio. Eso es lo que buscará el PRI. Pero ya no le interesa hacer ese priismo competitivo, ese priismo que busque gubernaturas, que busque alcaldías, porque sabe que ya no le alcanza, que el desprestigio es tal, que no hay manera ni forma en que pueda rebasarlo, que pueda superarlo, porque además no tiene a las personas adecuadas al frente. Dieron un paso adelante, sí, pero era un paso que tenían que haber hecho hace fácilmente 12 años, que era el tema del neoliberalismo, renunciar al neoliberalismo y tratar de regresar a sus principios doctrinales. Lo hicieron, pero cuando lo hace un Rubén Moreira o lo hace un Alejandro Moreno, pues no lo crees, simplemente. Entonces,
ya iniciando desde ahí. ¿Y quién es la contraparte en el PRI? Manlio Fabio Beltrones. Entonces, en realidad el PRI no tiene ya ningún tipo de futuro. Esa es la realidad y se mantendrá así, como un partido que busque hacer algún tipo de negocio, mercantilizar la política, apoyar al PAN cuando tenga que apoyarlo y jugar sus cartas también con el caso concreto de Morena, particularmente en el Senado de la República. En el caso del PAN me parece que es un drama mucho mayor, aun cuando el PAN es un partido más fuerte que el PRI y es un partido mucho más numeroso que el PRI, con más votación en este momento que el PRI. Es más dramático, ¿por qué? Porque de entrada se está una disputa brutal por la dirigencia nacional que ha pasado un poco desapercibida por todo lo que ha rodeado las discusiones nacionales, pero los panistas están dando con todo, esa es la verdad de las cosas. El grupo calderonista le está dando con todo a Marco Cortés, exigiendo incluso su caída antes de tiempo, chantándole cada uno de sus errores y señalándolo de ser el gran responsable de la debacle del blanquiazul. Por el otro lado está el grupo de Damián Cepeda, de Mauricio Vila, quienes de plano desconocieron ya la forma de llevar a cabo la elección al decir, pues no nos conviene, no se abrió a la sociedad, no tiene caso, con permiso nos hacemos a un lado. Hoy incluso Damián Cepeda de manera enfática dice, hay que parar la elección que se está llevando ahorita, hay que nombrar a una dirección interina y volver a negociar las formas en cómo tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque si no cambiamos, nos morimos, así de sencillo. Y un tercer grupo que está presente en Acción Nacional y que es ese grupo que me parece que a final de cuentas se va a quedar con Acción Nacional, que es el grupo ultraconservador, que es la ultraderecha, que tiene personajes diseminados en diferentes frentes, pero que tiene a una particularmente que nos puede parecer caricaturesca, estridente y limitada, pero ella no es lo importante en realidad, aunque sea ese rostro, lo importante es a quienes representa, y es el caso de Lili Telles. Lili Sí. Telles es hoy por hoy el rostro de esa ultraderecha, y el hecho, fíjate, hay un hecho muy particular, que Francisco Ramírez Acuña, un hombre de experiencia, un exgobernador de Jalisco, un exsecretario de gobernación, un tipo que ya ha sido diputado y senador, cediera su lugar para que Lili Telles continuara insultando a este Fernández Noroña, pues te habla que el rostro de ese momento de la oposición era Lili Telles. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. ¿A quién representa realmente Lili Telles? A Ricardo Salinas Pliego, ya de entrada. A ese grupo conservador en medios de comunicación y en diferentes esferas financieras, que será el que a través del discurso anarco-liberal, como se llaman ellos, libertarios, otros les dicen, buscará tomar un protagonismo institucional en nuestro país. Entonces, me parece que el PAN se va a terminar dividiendo de una manera que lo va a debilitar todavía más, porque además el PAN hoy por hoy es dirigido por el hombre más torpe que yo he conocido en mucho tiempo, te lo juro, o sea, es increíble, y yo no sé si llamarlo hasta, yo ya no lo llamo cínico, amigo, lo llamo amoral, mi querido Israel. Sí. ¿Por qué? Porque es un tipo que aparece a nivel nacional confesándonos todos los delitos que hace y se sorprende que se le cuestione. ¿Por qué? Porque él los normaliza. A eso voy con la moralidad. Es un tipo que ya ni inmoral es un tipo que ya no sabe qué es el bien y el mal. O sea, es un tipo que normaliza lo que está mal porque así lo ha hecho toda su vida. Entonces, hay una camada panista que es Jorge Romero, que es Santiago Taboada, que es este Víctor Mendoza, que es este Ataide, que es esta Mariana Gómez del Campo, que son todo este grupo de los famosos que en un principio eran los Ocean, ahora los Quintos, quienes se han creado bajo esta imagen de Diego Fernández de Ceballos, de Sí. que hay que normalizar lo ilegal y hay que hacer negocio con la política. Nada más que estos no tienen las capacidades de Diego Fernández oratorias ni de discurso, y sí tiene sus mañas. Entonces, es un séquito panista que va a llevar Acción Nacional y que, bueno, que tiene Acción Nacional sumido de verdad en su peor etapa. ¿Por qué? Porque es cierto, Acción Nacional, querido, nunca fue un partido que representara a las masas, nunca lo fue, jamás fue un partido que representara a las mayorías, nunca, ni siquiera en su confrontación con el llamado nacionalismo priista. Es más, fue un partido que pactó en su momento con Miguel Alemán Valdés también, Ujú. para llevarse ahí más o menos. Entonces, es un partido siempre vinculado al empresariado, a la iglesia, al conservadurismo, pero por lo menos antes tenía personajes con los cuales podías debatir a cierto nivel. Hoy ya no los tiene. Hoy en definitiva, lo que tiene en Acción Nacional, y yo lo defino de una manera muy coloquial, es que esto que vemos del PAN es la cruda de la borrachera del neoliberalismo.
¿no? Y son estos representantes. Entonces, quién es la oposición de Claudia? Me queda claro que es el poder económico representado por estos personajes, Salinas Pliego, Claudio X González, padre, FEMSA y tantos otros más que están ahí desde sus diferentes lugares, Germán Larrea, y que son los que se verían afectados en un momento dado con la aplicación del plan C. El plan C, en el momento que entren con el fracking y minería a cielo abierto, vas a ver cómo Larrea va a brincar. Eso es un hecho. Y con Larrea, el propio Salinas Pliego, que tiene minas, y el propio Slim, que tiene minas. Sí. Es decir, nos vamos a topar con ese poder económico que es el que va a brincar cuando entres con la reforma eléctrica. Nos vamos a topar con ese poder económico que va a brincar cuando entres con la finalidad de regularizar el agua. Ese poder económico es el que realmente va a intentar detener todo ello a través de sus medios de comunicación y a través, tristemente, de lo que yo defino como la violencia políticamente controlada. Porque a final de cuentas, ellos tienen el control muchas veces de grupos violentos que son los que ejecutan este tipo de actos y de órdenes en diferentes plazas de este país. Entonces, a mí me parece que esa va a ser la oposición por parte de Sheinbaum y esa oposición como tal sigue ahí y tiene poder, ese es un hecho. Tiene tal poder que Sheinbaum lo sabe y que precisamente sabe que con ellos va a tener que estar discutiendo mucho y agrégale, por supuesto, a los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, por supuesto, pero de una u otra manera tratará de sacar ventajas de un río revuelto hasta cierto punto, ellos lo consideran así, en el punto de vista de la oposición en nuestro país. Claro, insisto, Claudia Sheinbaum va a tener más botones de mando en muchos sentidos, a tal grado incluso de que podría llegar a controlar esta oposición de una u otra manera sin ceder demasiado como no debe de hacerse frente a este tipo de crápulas. Pero me queda claro que institucionalmente y políticamente esta oposición, esto que conocemos hoy por hoy, no será competitiva, por lo menos en unos 3 años. Tendría que venir de verdad un fracaso monumental de Claudia para que la gente decidiera voltear hacia otro lado. Y ese tal vez, fíjate, es el mayor riesgo, que al tener Claudia una hegemonía popular en Cámara de Diputados, que se negocia en Cámara de Senadores, al tener una mayoría de congresos estatales, al tener, por supuesto, una aceptación muy alta, se quede corta en los primeros 3 años. Por eso también es otra de las razones que yo creo que por eso Claudia tendrá que ser muy intensa en su actividad, porque va a tener 3 años. Después de 3 años no sabemos qué pase, pero por 3 años tienes esa hegemonía. Entonces tendrás que sacar la mayor cantidad de reformas, la mayor cantidad de cambios que te permitan cambiarle el rostro a este país. Yo creo que a final de cuentas, después de 2027, si te soy muy honesto, la oposición en este país para 2030 saldrá del propio Morena. Una oposición competitiva, además de la ultraderecha, saldrá del propio Morena y tendrá mucha lógica, porque Morena en sí son muchos grupos, bueno, sí, Morena, o la 4T, son muchos Ujú. grupos, porque eso es muy interesante. Una cosa es el obradorismo, otra cosa es Morena y otra cosa es la 4T. Entonces, pero yo sí creo que saldrá de esa 4T. Y tiene una lógica porque esta 4T se creó bajo, algunos dicen imagen y semejanza, yo lo diría el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Al momento que ya no esté Andrés Manuel López Obrador, será muy complicado que ciertos grupos se mantengan leales a este movimiento y comenzarán a ver sus propios intereses e incluso se atreverán a llamarse los verdaderos obradoristas. Eso es lo que yo creo que llegará a pasar después de 2027 con aspiraciones personales que han sido ya manifestadas de buscar la presidencia de la República y que a final de cuentas Claudia Sheinbaum también tendrá su gente cercana que quiera aspirar a sucederla. Entonces me parece que la real oposición de Morena vendrá después del 27 y vendrá de sus propias filas, pero sin descuidar lo que es la ultraderecha, ¿no? No, y con mucho respeto, total y absolutamente de acuerdo, maestro. Ya lo estamos viendo con el caso de Monreal, que sigue acumulando ahí poder. En el caso de nosotros vemos que hasta tiene su propia apuesta de su sindicalismo, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un punto muy complejo y mencionaba también el tema de Lili Telles y mucha gente se burlaba, se reía, caricaturizaba un personaje que se llama Javier Milei, Mm. y pues ya vimos que es el mayor servidor de los intereses de privatización y venta de una nación completa. Sí. Pero Milei, si me permite, fue un producto de los más media, ¿no? De esta Mm. constante bombardeo y creo que lo estamos viendo el día de hoy.
Creo que los mass media, los medios de comunicación masivos están ejerciendo un papel violento, como usted bien lo dice, esta violencia controlada, cuando menos mediáticamente, ¿no? Lo vimos con este proceso de reforma, donde se dijo que hasta la protesta de jóvenes a favor de la reforma era en contra de la reforma. Las imágenes pueden ser tergiversadas, manejadas de cualquier manera. La inteligencia artificial también tiene su proceso. ¿Qué papel ve usted en los medios de comunicación, en el conjunto que estos representan, tanto sus representantes, comunicadores, porque no todos son periodistas, lo digo con mucho respeto, pero es una realidad? Son lectores de teleprompter, repetidores de intereses del dueño de los medios. ¿Cómo observa usted este fenómeno que definitivamente es un fenómeno político, social y hasta económico, maestro? Sí, fíjate que yo creo que, a ver, esto, fíjate que es un tema que a mí siempre me apasiona mucho. Y creo que los medios de comunicación corporativos, porque creo que hay que empezar ya a ubicarlos, Claro, son medios capitalistas. Es la prensa capitalista. Y esa prensa capitalista va a defender dichos intereses. No podemos esperar de esa prensa periodismo social, periodismo de fondo, periodismo colectivo, periodismo que busque realmente cuestionar al poder económico. ¿Por qué? Porque es parte del poder económico. Para esa prensa no es una prioridad para sus empresas. Sus empresas se basan en el entretenimiento como tal. Entonces, si esa prensa llegase a cuestionar aspectos financieros, pues son tus patrocinadores, mano. Entonces, obviamente hablan con quien deben de hablar y te tumban cualquier nota. Entonces, esa prensa se va a mantener en ese contexto, se va a mantener en esos ataques, se va a mantener en esos señalamientos, se va a mantener en esas campañas. Y lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, tú ves a un Sergio Sarmiento que durante muchos años fue un intelectual respetado, un intelectual de una u otra manera, sí, que junto con otros más como Denise Dresser, como Aguilar Camín, como Castañeda, como Lorenzo Córdoba, como Krause, no acabaríamos, se aprovecharon precisamente que controlaban los accesos a los diversos medios de comunicación para ufanarse como las voces, eh, incluso así se dijeron, las voces pensantes, ¿no? De los medios, imagínate nada más. Este, pero vemos un personaje de ese tipo. Por un lado, Sarmiento diciéndonos que te van a quitar tu casa en la Ciudad de México. Y mucha gente dice, es que Sarmiento es que ignorante. No, es perversidad. ¿Por qué? Porque ahí lo que está defendiendo él es el interés privado, es el interés de empresas grandotas en el aspecto inmobiliario. ¿Por qué? Porque en realidad el cambio en la Ciudad de México no te va a quitar en ningún momento la casa porque únicamente se ajustó lo que dice la Constitución desde 1917. Al quitarte ese punto de iniciativa privada o propiedad privada, lo que están haciendo es evitar que inmobiliarias, que empresas grandotas se aprovechen del mismo para llevar a cabo juicios y ganárselos al propio gobierno e incluso a sectores mayoritarios, pero con menor poder de adquisición. Entonces, eso es lo que se está evitando como tal. Por eso es que tú ves a un Gabriel Regino, a un Morales Lechuga, por ejemplo, a un Sarmiento salir a cuestionar dicha iniciativa, porque lo que ellos intentan es defender a sus patrones, defender a los empresarios que de una u otra manera les pagan y por lo tanto tienen intereses. Ese va a ser el papel en gran medida de esta prensa. Y lo vemos ahora incluso con la propia Denise Dresser, una persona junto con otros que creó este México falso, esta república falsa como tal. Ujú. Sí con organismos autónomos, sí con un contrapeso en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, supuestamente con una separación de poderes, pero todo esto era falso, todo esto era una mentira como tal. ¿Por qué? Porque en el 2000 no hubo una transición, una alternancia, lo que hubo fue una transacción como tal. Lo que hubo fue un pacto entre élites, lo que hubo fue Sí. un acuerdo de parte de un poder económico, perdón que lo repito tanto, pero de un poder No, económico no. que decidió, basado en el neoliberalismo, que era momento que en México hubiera una alternancia como tal. Pero por supuesto no iban a permitir que llegara el ingeniero Cárdenas, ¿verdad? Tenía que Claro. llegar alguien que les representara lo mismo. Y ya para esa época el PAN y el PRI ya eran exactamente lo mismo. Por eso es que yo cuestiono mucho a estos personajes, porque
intentan vendernos como una realidad, algo que fue una gran mentira. Intentan vendernos como un hecho, como un avance democrático, lo que fue el disfraz de una oligarquía, lo cual ellos aplaudieron, lo cual ellos veneraron, lo cual ellos, por supuesto, incluso legitimaron. Y claro, cuando había problemas de cierta mente, se volteaban, es así como el tío Lolo, decía mi padre, pero a mí me llama mucho la atención aparte porque el maestro Jorge Mahfoud dice algo muy cierto, y lo vemos hoy por hoy incluso en Estados Unidos que toda la vida presume de ser una democracia cuando no lo es, y que en realidad el poder como tal, el imperio como tal, si le queremos dar ese término, pero ese poder imperial del cual emana precisamente el poder económico, eh, necesita el cuestionamiento para legitimarse, pero no cualquier cuestionamiento, no el que sea el verdadero cuestionamiento. Y los ejemplos los pongo con tres casos en particular. Julian Assange, uno, al que persiguieron en todo momento cuando realmente cuestionó al poder militar, los jóvenes universitarios que salieron a cuestionar el genocidio palestino y que fueron reprimidos como tales, y el, Ferozmente. y el caso de la reforma judicial. Son tres temas en los cuales, si valoramos las reacciones del sistema, nos damos cuenta la dimensión que tiene. Las reacciones en las cuales ahora sí los estás tocando. Esta prensa, estos grupos nunca lo hicieron, pero lo que sí serán voceros de esos intereses. Es cierto que algunos de ellos han perdido espacios, pero los han perdido no porque estas empresas vayan a cambiar o vayan a girar hacia la izquierda, no, no para nada, sino que dejaron de ser útiles para muchos. Es decir, la derecha te hace, te empodera y te desecha. Y eso fue lo que Claro. pasó con ellos. Ya son tan, pues sí, están tan desacreditados, de verdad, tan desacreditados, han caído en acciones tan racistas, tan clasistas, tan ofensivas, que ya para la derecha ya no son útiles. ¿Por qué? Porque todo se basa en una narrativa. Y esa narrativa, para consolidarla, tú necesitas de una u otra manera voces que puedan darle cierta certidumbre. Ellos ya no se la dan, ya no se la dan a la derecha, por lo tanto ya no Televisa, ya no los puede utilizar, ya no los pueden utilizar los medios corporativos como tales, porque a final de cuentas saben que no les van no les van a servir para nada. Por lo tanto, hay que traer otros rostros, rostros más frescos, rostros que no están tan radicalizados en este momento, pero que lo estarán cuando se toque realmente al sistema y que en el momento pues muestran un rostro distinto, más fresco como tal, pero a final de cuentas es exactamente lo mismo. Entonces, para mí ese será el papel precisamente de los medios, un papel muy, muy particular, pero que irá conforme a su propia historia, ¿no? De los medios corporativos, insisto. Es un tema apasionante porque definitivamente es una historia que venimos viendo cómo se replica, ¿no? No es que los medios tengan una capacidad moral de entender que las cosas han cambiado, sino que le está afectando en el tema de patrocinios y marcas e ingresos. Eh, y es un tema que debemos de estar muy, muy atentos. Mi querido maestro, para ir cerrando esta charla que te agradecemos inmensamente que nos hayas hecho el favor, sé Ah, que por favor. también ya tienes pues bastante trabajo y te agradecemos de verdad inmensamente. No sabes cómo te admiramos desde hace buen rato en Gracias, lo Pedro. personal. Ahorita te tengo una lista ahí de saludos que me hicieron favor de hacerte llegar y solicitarte pues que no sea la última vez, sino que simplemente sea la primera de varias charlas que nos hagas el favor de regalarnos, de otorgarnos y de compartir con trabajadoras, trabajadores y pues con público en general. Y preguntarte, maestro, ante todo esta caos que se quiere sembrar porque realmente no lo hay, ante toda esta incertidumbre de la falsedad mediática que comienza a rodear ciertos espacios, ¿no? Que qué bueno que México no es Twitter o ex, como le querramos decir. Y ya lo vimos también en Brasil, ¿no? Lula se aguantó se terminó yendo ex de Brasil, pero ¿cómo, ¿cómo esperas que sea este próximo 1 de octubre? Me refiero a, va a ser una fiesta como la que vimos hace 6 años, con la gente abrazando, cubriendo al presidente de izquierda
que reitero lo que tú también comentaste de que es un antes y un después de Andrés Manuel López Obrador. Podríamos decir que es un cisma político, si me permites la potencia de esta expresión. ¿Y cómo esperas este 1 de octubre? Con ese abrazo, ese cobijo hacia la primer mujer presidenta en la región norteamericana, o que vayan a querer hacer algo similar a lo que vimos en el Senado, que para mí, con mucho respeto lo digo, desde la visión de clase trabajadora, porque la vez que nosotros estallamos huelga no nos pagaron, ¿no? No veo a Slim siendo tan condescendiente. Sí, ¿no? Estallamos huelga y pues nos dijeron no hay pago, viejo, ¿no? Y pues nosotros tenemos que asumirlo como Claro, trabajadores. Pero a mí en lo personal lo del Senado fue un show sí. muy mediatizado, porque no tiraron las puertas. Aquí estamos muy cerca y las puertas siguen intactas. Quiere decir que alguien los dejó pasar. Eh, Mi pregunta es, ¿tú esperas o visualizas que se dé ese tema o el cobijo social y la tranquilidad de una toma de protesta como la de hace 6 años? Mira, yo creo que van a tratar, sí lo van a tratar de ensuciar. Y lo vemos. Su estrategia, por ejemplo, con la reforma ahorita están viendo por todos lados si la pueden impugnar, si no la pueden impugnar, si son 42 o son 43 los senadores que necesitan para presentar una acción de inconstitucionalidad, si el cambio de sede puede fungir de una manera para que la Suprema Corte trate de atraerla y echarla para atrás. Nada de eso realmente les va a funcionar como tal, te lo puedo garantizar. Pero el punto es manchar la reforma. El punto es considerar la reforma lo peor de lo peor. Y sí, estoy de acuerdo con mucha gente que dice, oye, los Yunes, de acuerdo, yo no voy a justificarlo en Sí, ningún sentido. Es un hecho lamentable. Es muy criticable que le hayas aplaudido a Miguel Ángel Yunes Linares siendo quien es, y eso no se puede evitar. No podemos cerrar los ojos ante eso. Pero de ahí a que sea el apocalipsis, la dictadura, la monarquía, que se cayó México, que se acabó todo, es una diferencia completamente distinta. Pero el chiste es embarrar, el chiste es ensuciar. Es lo claro. mismo con Andrés Manuel. Cuando decían que era un narcopresidente, no tienes una sola prueba, pero hay que embarrar su legado, porque ellos saben la importancia para Andrés Manuel de su legado, la importancia para Andrés Manuel de la historia. Es un hombre que yo me acuerdo, fíjate, cuando era jefe de gobierno que anunció su candidatura a la presidencia de la República, mentira, cuando anunció su candidatura a la jefatura de gobierno, siendo dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel ya hablaba de la historia, ya hablaba de hacer historia. Entonces es un hombre que siempre ha trabajado para ello. Te puede caer bien, te puede caer mal. No estoy diciendo que haya tenido un gobierno perfecto, no lo tuvo, por supuesto, tuvo Ujú. claroscuros como todo gobierno, pero tuvo más virtudes que defectos. Y en ese sentido es donde se define realmente una administración, en los beneficios que otorgas. Y es un hombre Sin que duda. termina con una popularidad altísima. Entonces, como nunca ha habido, yo no recuerdo, sinceramente, un presidente que haya terminado con una popularidad así en el México moderno, no lo veo, esa es la verdad de las cosas. No, E incluso estoy revisando de otros países quién terminó su gobierno con un 70, casi 80% de aceptación. Es un hombre histórico al que van a tratar de manchar. Y parte precisamente de ese intento va a ser en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, porque para este grupo ellos han vendido la idea del fraude. Nos parece algo de risa, Pedro Ferriz, y sí, te ríes mucho, pero Pedro Ferriz está hablando de esa base radical, esa base para decirles, no, nos hicieron un fraude, ahí está el algoritmo, ahí está la prueba de esa gente que quiere creer lo que quiere creer y por lo tanto que están dispuestos a salir a la calle a marchar, a manifestarse, a tratar en un momento dado de provocar incluso para que la foto sea algún tipo de detención y que lo van a tratar de hacer. Estoy completamente seguro de eso y que va de la mano incluso con otras narrativas que ya hemos estado viendo de Guadalupe Acosta Naranjo, en fin, porque para ellos eso va a ser lo importante, tratar de mandar el mensaje, si no pueden ser ya un peso electoral, legislativo, ni siquiera mediático, tratar de ser una piedra en el zapato en ese tipo de manifestaciones en un momento dado. Pero eso es lo que van a tratar de hacer. Qué tanto éxito tengan dependerá precisamente de ese respaldo que tú lo mencionabas, porque me queda claro que se va el presidente más popular de toda esta historia, más querido de toda esta historia, y llega la primera mujer presidenta. Por lo tanto, es un hecho fundamental de nuestra historia.
y que mucha gente querrá ser parte de la misma, y esa misma gente será la encargada de cuidar que todo camine adecuadamente, sin caer en ningún tipo de acto de violencia, ni mucho menos. Simplemente demostrando de qué lado está de verdad la mayoría, de qué lado está el pueblo de México, porque no se trata de nuestro papel en los medios de ser porristas ni mucho menos, pero tampoco se trata de mentir y de golpear. Y no puedes hablar de un país polarizado cuando no lo está, cuando la polarización se puede dar de diferentes formas, pero aquí estamos hablando de una mayoría que decide apoyar a un plan de gobierno. Me podrán decir, es que hubo 40 millones que no votaron, estamos en una democracia. En una democracia un voto define las cosas. Entonces, aquí estamos hablando de millones de personas que salieron a respaldar un movimiento, que salieron a respaldar con su voto un plan de gobierno a una candidata ahora ya presidenta y que por lo mismo van a tratar de hacer una fiesta de ello, porque para este grupo poblacional es eso, es una fiesta que va a estar mezclada con la nostalgia de ver ir, de dejar de ver que se va Andrés Manuel, pero la Sí. alegría de que llega la primera mujer presidenta a nuestro país. Entonces, me parece que son los escenarios que se pueden vislumbrar. ¿Cuál será el que se imponga? Yo espero, de verdad te lo digo de todo corazón, que sea este último, que sea el de la fiesta, que sea el de la reunión, que sea el del reconocimiento histórico a un hecho que no va a pasar desapercibido nunca en los libros de texto, ¿no? Mi querido maestro Jesús Escobar Tobar, te agradecemos muchísimo. De verdad no tienes idea cuánto y que nos compartas tu conocimiento y tu visión desde, yo creo, uno de los, para no herir susceptibilidades, lo digo de todo corazón, uno de los mejores análisis Muchas gracias. informativos que hay en este país. Muchísimas gracias, maestro, No, y hombre, gracias a la audiencia. no, hombre, totalmente inmerecidas tus palabras, de verdad. Y mandarle un fuerte abrazo a tu audiencia, de verdad, a toda esa gente tan linda, de verdad, porque vuelvo, siempre me gusta decirles algo, gracias a esa audiencia es que nosotros estamos aquí. Entonces, de verdad, muchas gracias a ti, que es un honor, mi querido Israel, y a todo tu equipo. Muchas gracias, maestro.